No tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo de lo que hay en ella. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de 20 años, los recuerdos olvidados de esos eventos, de los cuales me esforcé tanto en sacar de mi mente, han vuelto a mí? Pero eso no es lo más aterrador de esta historia, no. Los recuerdos no asustan, porque con ellos también comenzaron a llegar ellos. Los siento, vienen por las noches, escucho sus risas, susurros, los percibo muy cerca. Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo durmiendo con la luz encendida, pero eso no afecta en absoluto la situación. Vinieron por mí, para llevarme con ellos, a donde pertenezco, porque en ese entonces, hace 20 años, no debí sobrevivir. Recuerdo el lejano año 2003. Vivía en un pueblo que estaba a varios kilómetros de la capital, o más bien, no era un pueblo. Se podría decir que era una especie de ciudad pequeña, pero eso no importa. Tenía 12 años en ese momento. Nos divertíamos como podíamos con mis amigos, porque en ese momento no existían tecnologías tan avanzadas como ahora, así que todo valía la pena, desde el fútbol hasta, digamos, explorar lugares abandonados, ya que en ese momento abundaban. Construir, terminar lo comenzado, o simplemente derribar estructuras innecesarias, simplemente no era una prioridad, ya sea porque no había nadie disponible para hacerlo o porque las finanzas no lo permitían, por lo que muchas de ellas permanecieron mucho tiempo sin utilidad ni sentido. Algunas todavía están en pie, en su orgulloso aislamiento, observando a través de sus ventanas oscuras y vacías, recordando tiempos pasados cuando la humanidad construía planes grandiosos y la vida bullía en los propios edificios o a su alrededor. Los eventos que ocurrieron están relacionados con uno de los edificios abandonados mencionados anteriormente, o más precisamente, con un edificio de 17 pisos que se encontraba a varias centenas de metros de la orilla de un inmenso cuerpo de agua. No es difícil adivinar que el suelo resultó ser inapropiado para tales estructuras, por lo que el edificio comenzó lentamente a hundirse, atrapado como en un pantano, bajo la influencia de su propio peso. La gente había tejido muchas leyendas y cuentos sobre ese lugar, como si hubiera asesinos en serie, monstruos y demonios de todo tipo. ¿Pero alguna vez eso nos detuvo? Los recuerdos son tan nítidos y claros como si no estuvieran en mi cabeza, sino que los estoy viendo en la televisión. Cada detalle, cada palabra dicha, el tiempo con precisión hasta el minuto. Recuerdo literalmente todo lo que ocurrió en ese fatídico día de verano, lo cual sin duda plantea muchas preguntas. ¿Por qué así y por qué después de tanto tiempo? 20 de agosto de 2003, 4 de la madrugada. Estoy listo. Estoy de pie junto al pozo con una mochila en la espalda, al lado mi fiel caballo, la bicicleta Desna, el sueño de los adolescentes de esa época. Espero a mis amigos con quienes, de hecho, acordamos previamente la hora y el lugar de encuentro. Aquí están Keanu, Alfredo, Luis y Max. ¿Listos?, preguntó Luis, sin bajarse de la bicicleta. Siempre listos, respondimos al unísono. Luego partimos de inmediato. Cabe mencionar que desde nuestro lugar de residencia hasta ese edificio abandonado eran alrededor de 16 kilómetros, lo que hacía nuestro viaje muy interesante. Carreras, recolección ilegal de uvas ajenas, nueces y cualquier cosa que estuviera mal colocada. Incluso no rechazábamos el metal de colores. Sí, en esos tiempos era una buena, e incluso diría, la principal forma de ganarnos la vida. En nuestros planes estaba lo siguiente: llegar al lago, pescar antes de que empiece a calentar, bañarnos adecuadamente y solo después podríamos dirigirnos a un lugar más fresco, al interior de un gigantesco edificio de concreto. No voy a contar todo el proceso de pesca y demás. Pasaré directamente a la cuestión, a lo que todo empezó. Para entrar en el edificio en sí, teníamos que trepar por la ventana o el balcón, ya que el sótano y los 2 primeros pisos estaban completamente fuera de la vista, hundidos por completo en el suelo. Una vez dentro, empezamos a discutir hacia dónde ir a continuación,
si subir hasta la parte más alta o bajar al sótano, donde, según los chicos experimentados, reina una atmósfera de miedo y desesperación. «Vamos, ¿qué hay que hacer allí en ese sótano?», se quejó Alfredo ante mi propuesta. «El último piso es otra cosa. Se abre una vista simplemente asombrosa. Todo está al alcance de la mano. El lago, campos que no tienen ni fin ni principio, cielo azul alrededor, como si fuera un poco más y pudieras tocar las nubes esponjosas. ¿Acaso no es hermoso? Alfredo, ya hemos subido allí 100 veces. ¿No te aburre lo mismo una y otra vez?» «No discuto. Sin duda es fascinante. Pero esta vez cumplamos el sueño de Christian, ya que él ha estado pidiendo ver el sótano una y otra vez, y siempre lo dejamos para la próxima vez. Además, todos llevamos todo lo necesario: linternas, pilas de repuesto, comida, agua en abundancia, ropa abrigada por si acaso, como si Dios mismo hubiera dado a entender que hoy es el día adecuado», respondió Luis, y sonrió ampliamente, mientras los demás se rieron. Así que decidimos hacerlo. Peldaño a peldaño, iluminando el camino con linternas, observando diversas inscripciones y dibujos obscenos en las paredes, tratando de no hacer mucho ruido, descendíamos hacia abajo, acercándonos a nuestro destino. No sé y no puedo decir por qué me atraían esos lugares en ese momento, oscuros, sombríos, cerrados, ya que muchos trataban de evitar lugares similares, pero no yo. Después de bajar 3 pisos, se nos presentó una vista bastante triste. Los trozos literalmente se desprendían de las paredes de concreto húmedas, dejando al descubierto el armazón oxidado. En el techo, el condensado se acumulaba en grandes gotas, que no caían con frecuencia, pero aún así lo hacían, alcanzándonos en la cabeza o en la solapa. El suelo de concreto también estaba lleno de trozos de cemento, escombros de construcción, botellas vacías y cosas por el estilo. Nos quedamos en silencio y empezamos a escuchar. Un silencio sepulcral y un frío imperaban en ese lugar. Solo ocasionalmente el sonido de gotas cayendo al suelo de concreto rompía el silencio, haciendo que nos volviéramos involuntariamente hacia atrás, como inquietos por algo. Después de 40 minutos caminando por las habitaciones, como a través de un laberinto, comenzamos a darnos cuenta de cuán inmenso era, ya que recorrerlo completamente desde el primer ala del edificio hasta el extremo no tomaría más de 15 minutos, comprobado. Cuanto más nos adentrábamos en las profundidades del sótano, más nos dábamos cuenta de que ninguno de nosotros recordaba en qué dirección estaba la salida. Así que nos metimos en una trampa, perdidos en un lugar olvidado por Dios. «Bueno, ¿terminamos?», dijo Alfredo con malicia. «No te quejes, todo está bien. Este sótano no puede ser tan grande como para no encontrar la salida», respondió Luis. Pero en su voz ya no se sentía la seguridad de antes. Se notaba que el chico estaba nervioso, al igual que todos los demás. «Necesitamos regresar. La salida está detrás de nosotros. Vinimos desde ese lado. Lo recuerdo con certeza», intervino Max en la conversación. «¿Qué opinas, Christian?», preguntó Keanu, iluminando el pasillo frente a él, cortando la densa oscuridad con el haz de su linterna. «Estoy de acuerdo con Max. Algo me dice que la salida está allí». Señalé con el haz de la linterna en la dirección que, según yo, era donde se encontraba la salida. Pero qué equivocado estaba. «Entonces, no perdamos más tiempo, salgamos de aquí de una vez. No quiero poner un pie más aquí», añadió Alfredo, después de lo cual nos pusimos en marcha, con la esperanza de encontrar la salida lo antes posible. Los relojes Montana indicaban que habíamos estado vagando por los oscuros pasillos y habitaciones durante más de 1 hora, pero lamentablemente la salida aún no se había encontrado. Los chicos estaban bastante nerviosos. Alguien estaba al borde de la histeria. Pero lo que sucedió después no se presta a ninguna explicación lógica. En un instante, todas las linternas se apagaron simultáneamente, dejándonos solos con una oscuridad aterradora. Todos entraron en pánico al intentar cambiar las baterías, pero esto no dio resultados.
Las linternas simplemente se negaban a funcionar. El pánico se apoderó de nosotros. Recordando mi teléfono Nokia 3310, lo saqué frenéticamente del bolsillo y iluminé con él el espacio frente a mí. De todo el grupo, ahora solo quedábamos Luis y yo. ¿Y dónde están todos los demás?, pregunté mirando a mi alrededor. ¿Me lo estás preguntando a mí? Estaba tratando de arreglar la linterna y cuando encendiste el teléfono ya no había nadie. A nuestro lado se escuchó un chirrido, como si alguien estuviera arañando las paredes con un objeto afilado. Al voltearnos, notamos que en la oscuridad unos ojos parpadearon con un resplandor rojo. Nos miramos el uno al otro y sin decir una palabra, ambos nos lanzamos hacia donde pudimos, tratando de mantenernos juntos y no perdernos de vista. Corrimos durante mucho tiempo, tropezando con diversos desechos, cayendo, levantándonos y ayudándonos mutuamente. Definitivamente alguien nos perseguía, y esa persona hacía todo lo posible por no rebelarse, pero sus pesados pasos resonaban en todo el pasillo. Mantenía una distancia constante, ni acercándose ni alejándose. En un momento dado, agarré a mi amigo por la manga y lo tiré hacia una de las habitaciones. Ambos contuvimos la respiración y comenzamos a escuchar. La persona que nos perseguía se detuvo en seco. Estuvimos en completo silencio por un tiempo, pero pronto se escuchó ese mismo chirrido muy cerca. Después de tomar aliento y recobrar fuerzas, nos dirigimos de nuevo en una dirección desconocida, bajo la tenue luz del teléfono. Habitaciones interminables, carentes de propósito y objetivo, pasillos largos e interminables, la oscuridad y los pasos que no dejaban de sonar, todo esto nos volvía locos. Parecía que ya habíamos perdido toda esperanza de encontrar la salida cuando de repente apareció frente a nosotros. De alguna manera no entendíamos cómo, pero logramos llegar a una escalera que conducía a nuestra salvación. Cuando comenzamos a subir los escalones, accidentalmente se me cayó el teléfono de las manos, y este rodó hacia abajo. «¡Yo lo cojo!», gritó Luis y empezó a bajar de nuevo tratando de atraparlo. «¡Déjalo, corramos!», le respondí, pero él continuó bajando. Cuando levantó el indestructible teléfono del suelo e iluminó el espacio frente a él, ambos gritamos. A su lado había algo enorme, unos 2,5 metros o incluso más. Sostenía un enorme cuchillo con el que, de un solo movimiento, separó la cabeza del cuerpo. Después el cuerpo sin vida de mi compañero cayó al suelo, aún agarrando el teléfono en su mano. La criatura giró la cabeza en mi dirección. Lo supe por sus ojos brillantes, que hasta ese momento no había notado. Grité aún más fuerte y corrí escaleras arriba tan rápido como me fue posible. Al llegar al tercer piso, ahora el primero, salté sin pensarlo por la primera ventana que encontré, ni siquiera considerando las consecuencias, que podían haber sido desastrosas, ya que por todas partes había escombros de construcción, ladrillos, hierro y demás, pero tuve suerte en ese momento. Regresé a casa sano y salvo, pero mis amigos... Naturalmente, después de esos eventos hubo una investigación. Me interrogaron una y otra vez. Sin embargo, ¿quién creería mis palabras y afirmaciones? Nunca encontraron a mis amigos ni vivos ni muertos, a pesar de haber buscado en cada rincón del edificio. Resultó que, según las autoridades, ese sótano no era tan grande como yo lo había descrito. Solo algunas habitaciones y un pasillo que conectaba 2 salas con el edificio principal. Aún me atormentan los pensamientos sobre qué tipo de lugar era ese al que entramos. Un mundo paralelo, un mundo del más allá, una anomalía. Quizás ya no importa. Daría todo para cambiar el curso de esos eventos, para devolver a mis amigos. Daría todo para nunca haber estado en ese lugar maldito. Durante mucho tiempo, no pude dormir por las noches. Mis sueños estaban llenos de mis compañeros que me llamaban hacia ellos. Tenía miedo a la oscuridad y dormía con la luz encendida. Gracias al trabajo largo y persistente, logré finalmente obligarme a expulsar los recuerdos de esos eventos aterradores de mi mente. Aún tengo miedo a la oscuridad.
No recuerdo cuándo aparecieron los recuerdos, pero junto con ellos comencé a sentir su presencia. Ahora entiendo. No regresaron los recuerdos. Regresaron mis amigos. Vienen por las noches. Me llaman para jugar con ellos, explorar lugares abandonados. Me instan a dirigirme hacia ese mismo edificio junto al lago, ya que todavía está allí, atrayéndome. Mis amigos se ven igual que antes, no han cambiado en absoluto. Los mismos chicos traviesos y alegres. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.